Vamos a continuar hablando de los huesos que forman a la pierna. Los huesos que forman la pierna, como ya les dije anteriormente, son la tibia, que es el hueso interno de la pierna, y el peroné, que es el hueso externo de la pierna. Ambos son huesos largos, pares y asimétricos. Como todo hueso largo, poseen un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, a las que vamos a llamar extremidades superiores y extremidades inferiores. Los cuerpos de ambos huesos tienen forma prismática triangular, por lo tanto, los cuerpos van a poseer 3 caras y 3 bordes. En el caso de la tibia posee una cara anteroexterna, una cara anterointerna y una cara posterior, separadas por un borde anterior que separa la cara anteroexterna de la cara anterointerna, un borde interno que separa la cara anterointerna de la posterior y un borde externo, que es el interóseo, que separa la cara anteroexterna de la cara posterior. En el caso del peroné, vamos a encontrar que tiene una cara anterointerna, una cara anteroexterna, separadas por un borde anterior, y vamos a encontrar el borde interno, que separa la cara anterointerna de la cara posterior, y un borde externo que separa la cara anteroexterna de la cara posterior. Esto lo vamos a repetir en las imágenes sucesivas, pero para que se vaya internalizando la descripción de los cuerpos de los huesos. ¿Cómo se estudian a la tibia y al peroné? Por lo general se los estudia en forma simultánea. Entonces vamos a hacer primero una vista anterior de ambos huesos y luego una vista posterior. Vamos a marcar detalles de la extremidad superior, detalles del cuerpo y detalles de la extremidad inferior. Comenzamos. En la extremidad superior de la tibia vamos a encontrar este sector que se denomina tuberosidad interna de la tibia. Y este otro sector es la tuberosidad externa de la tibia. Con el número 3 se van a estar marcando a las caras superiores de la tuberosidad interna y externa de la tibia, que se denominan cavidades glenoideas o platillos tibiales. Son superficies lisas, articulares, que articulan con los cóndilos femorales. Ambas cavidades glenoideas van a estar separadas por la espina de la tibia, que tiene la particularidad de ser bituberosa. Con el número, ahí está la espina. Con el número 5 vamos a marcar a la tercer tuberosidad de la extremidad superior de la tibia, que se denomina tuberosidad anterior de la tibia porque está orientada hacia adelante y va a prestar inserción al tendón rotuliano del músculo cuádriceps crural. Con el número 6 vamos a estar marcando al tubérculo del tibial anterior, porque le presta inserción al músculo tibial anterior. Esos son los detalles de la extremidad superior de la tibia vista por delante. Seguimos con el cuerpo y marcamos el borde anterior que separa a las caras anterointerna, que es la que está orientada hacia adentro, de la cara anteroexterna, que es la que está orientada hacia afuera. Con el número 10 observamos al borde externo o interóseo, se denomina así porque acá se va a insertar la membrana o ligamento interóseo que mantiene unidos a los cuerpos de ambos huesos. En la extremidad inferior observamos al maleolo interno, la carilla articular tibial para los huesos del tarso y la escotadura peronea, que va a articular con el peroné, dando origen a la articulación peroneo-astragalina inferior. Tibio-astragalina inferior. En el peroné, en la extremidad superior, encontramos la cabeza del peroné, que termina en esta saliencia que se denomina apófisis estiloides del peroné. Ya en el cuerpo vamos a observar el borde anterior que separa a la cara anteroexterna, que es la que está orientada hacia afuera, de la cara anterointerna, que es la que está orientada hacia adentro. Encontramos el borde externo, que separa la cara anteroexterna de la posterior,
y el borde interno que separa la cara anterointerna de la posterior. En la cara anterointerna aparece este detalle que se denomina cresta interósea, que es el lugar donde se va a insertar la membrana interósea en el hueso peroné. Ya en la extremidad inferior encontramos al maleolo externo y a la carilla articular del peroné para el tarso. Acá volvemos a hacer una vista anterior de ambos huesos. Acá observamos a los platillos tibiales o cavidades glenoideas de la tibia. Como observan, son lisas porque son articulares, articulan con los cóndilos femorales. Y acá se encuentra la espina de la tibia bituberosa. Observamos a la tibia en una vista anterior, vista interna, vista externa, vista superior. La extremidad inferior, vista por delante, vista por detrás, por dentro y por fuera. El peroné, vista anterior, vista interna, vista anterior, posterior, una vista interna y una vista externa. Y ahora vamos a hacer la vista posterior de ambos huesos de la pierna. En la extremidad superior de la tibia volvemos a ver a la tuberosidad interna de la tibia, a la tuberosidad externa de la tibia, que hacia atrás tiene una pequeña carilla articular para la cabeza del peroné, dando origen a la articulación peroneo-tibial superior. Las cavidades glenoideas que articulan con los cóndilos femorales y la espina de la tibia. Este sector se denomina espacio popliteo. Ya en el cuerpo encontramos a la línea oblicua del sóleo, donde se va a insertar el músculo sóleo, el agujero nutricio del hueso, con el número 8 la cara posterior, con el número 9 el borde externo que separa la cara posterior de la anteroexterna y el borde interno que separa la cara posterior de la anterointerna. En la extremidad inferior de la tibia, desde atrás, también observamos a la carilla articular tibial para el tarso, el maleolo interno y estos canales o correderas para los tendones flexores del tobillo y de los dedos del pie. En el peroné y en la extremidad superior observamos nuevamente la cabeza, la apófisis estiloides, la cara posterior, el borde interno que separa la cara posterior de la cara anterointerna, el borde externo que separa la cara posterior de la cara anteroexterna, el espacio interóseo para la membrana, el maleolo externo en la extremidad inferior, el canal para los músculos peróneos que van a ir desde la pierna hacia el pie, fosita para el ligamento del tobillo y con el número 24 la carilla articular del peroné para el tarso. Tibia y peroné articulados. Acá hacemos una vista posterior de la articulación de la tibia con el peroné, una vista inferior, una vista posterior y una vista superior. Y llegamos al pie.